Hola, bienvenidos a mi canal. Esta es la primera publicación que hago y este es un video que me pidieron para la primera clase de mi maestría en educación que se llama Bases Filosóficas de la Información con la profesora Viviana. Eh, Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que ustedes estén observando este video. El objetivo es, por supuesto, cumplir con mi primera evidencia o el primer entregable para mi tarea de este curso que acabo de mencionar. Y lo que tengo que hacer es hacer un comentario sobre una época específica, que en este caso yo escogí la época antigua, sobre un comentario con base en la filosofía y cómo ésta influye en la educación y cómo la educación se desarrolla a partir de la filosofía, y la filosofía enriquece la educación, a su vez que ésta enriquece la filosofía, y se hace una dualidad que resulta en una especie de cóncavo y convexo o yin y yang, ¿no? Que son dos paralelos o que nunca se tocan pero siempre se conocen. Entonces voy a echar mano un poco de mis notas porque yo soy un poco old school y he puesto todo en una pequeña libreta después de haber leído todos los documentos que me acaban de decir que lea, y un par de artículos que leí en internet y donde las referencias bibliográficas más tarde van a estar en el entregable. Si gustan, después les subo el entregable también a este canal de YouTube. Y bueno, empezamos. Grecia. Bueno, esto es un comentario súper breve y habrá muchísimas cosas que discutir en el futuro, pero para efectos prácticos nos estamos ubicando en el año 700 antes de Cristo. Entonces, digamos que este es el auge de la cultura griega y hay, bueno, varios conceptos que debemos de tomar en cuenta. Uno, la aristocracia, que tiene que ver con las clases sociales y quién tiene el derecho a educarse o la oportunidad o simplemente la facilidad, porque no es lo mismo haber nacido en un lugar en donde todas tus necesidades primarias habían sido de tal manera resueltas para que tú pudieras accesar a la filosofía o a la educación, o habrás nacido en otro nicho o en otra clase social en donde lo único que tenías que hacer es preocuparte por sobrevivir. Entonces, si tú tenías estas necesidades de supervivencia cubiertas, podías acceder a la educación. Pero bueno, aunque no hayas tenido eso, tú te educas siempre. Nos educábamos cada vez que respiramos, porque si no respiramos morimos. Nos educamos cada vez que comemos, porque si no comemos nos morimos. Y también nos educamos en lo que comemos, porque tú sabes que te cae mejor el salmón, que la carne, que los mariscos, que las verduras, que la comida chatarra, que esto, que el otro, que el otro. Y bueno, eso ya se desarrolla en un tema que es amplísimo, que es la nutrición, pero bueno, esa es mi mamá, la doctora Marisa Ballesteros, que es nutrióloga. Eh, yo, bueno, de profesión soy licenciado en letras y claro, todo lo que les voy a decir está un poco influido por la literatura y un tronco común en humanidades que hice, en donde vi clases desde el trivium y el quadrivium, la sociología, la filosofía, la religión, el arte, bla, 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 bla. Entonces, tenemos la epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia la manera en la que conocemos, que eso es episteme. Entonces, esto es también muy importante que rescatar en el modo en donde la filosofía se vincula con la educación y viceversa. El método aristotélico, que es ir de lo general a lo específico. Entonces, esto también lo conocemos desde el principio. O sea, nosotros vamos del mundo en donde vivimos a nuestros objetivos específicos. Es decir, nos levantamos y, bueno, nuestro objetivo es comer, ser saludables, ser felices, que eso también se relaciona un poco, y voy a hacer como un pequeño paréntesis para conectarlo con otro punto que voy a retomar en el video más tarde, que es esta filosofía del Tecmilenio de ser la primera universidad positiva en el mundo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿O cuál debería ser nuestro objetivo como seres humanos? Ser felices. Entonces, ¿cuál es este método? ¿Cuál es el final del comentario que iba a hacer? Que el método aristotélico, siempre que tenemos que tener una visión de lo general a lo específico para poder tener un objetivo claro, y por supuesto con estos objetivos, a través de su completación, podemos acceder y alcanzar nuestras metas, que alcanzando nuestras metas es como llegamos a la felicidad. Ahora, la libertad, claro, es un tema amplísimo, pero la educación también tiene que ver mucho con la libertad que tenemos para acceder al tiempo, a los recursos, a la compañía, a todo lo que tiene que ver con cómo nos podemos educar, porque no somos islas y dependemos de otros que nos ayudan a educarnos, y nosotros ayudamos también con cada acción que tenemos. Eso lo veremos más tarde con un par de conceptos en griego que
se conforman como academia, que era un jardín o un patio donde todos salían a conocer, y de ahí viene el término academia, que es donde todos nosotros estamos inmersos, porque es el mundo académico, en este caso como maestros en educación, que vamos a canalizar nuestra energía, nuestra vida y nuestros objetivos en la educación. Llámese en lo administrativo, en lo ejecutivo, en la planeación, bla, 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 pero nuestra vida, o al menos la mía, está encauzada o encaminada al mundo académico. Las Olimpiadas, es un término que luego desarrollaré, no quiero hacer el video tan largo, pero también el deporte, la competencia, el medir cuáles son tus capacidades contra las de los otros, interfiere en un proceso educativo muy complicado, pero muy interesante. Después les haré otro video, no como parte de mi tarea, pero como parte de un proyecto personal, para empezar a discutir todos estos términos. ¿Qué tienen que ver también el sistema de creencias que tenían los griegos? Los griegos eran politeístas, es decir, que creían varios dioses. Y estos dioses pues tenían que ver mucho con la forma en que la divinidad o el cosmos interactuaba con el resultado de las acciones de los seres humanos, que por propia naturaleza cometemos errores. Y los dioses, de cierta manera, trataban de impedirnos de cometer estos errores o que observáramos y sufriéramos las consecuencias de nuestros propios errores. El conocimiento, para empezar, era basado y se basa y siempre se basará en la realidad. Es decir, qué está sucediendo y cómo respondo yo a lo que está sucediendo, contrario a lo que yo pienso que está sucediendo o que pienso que va a suceder a raíz de mis sueños, mis expectativas, también el mundo en el que vivo. Hoy, desgraciadamente, vivimos en un mundo hiperconectado, lleno de imágenes, en donde no les permite a las nuevas generaciones tener tanto tiempo como teníamos antes nosotros, por ejemplo, los que nacimos, en mi caso, en el 87, de salir y de olvidarnos del reloj y olvidarnos de las cámaras y olvidarnos de todo, y realmente conocíamos porque íbamos y explorábamos. Entonces, bueno, el conocimiento basado en la realidad, es muy importante quedarse en la realidad y no dejarse manipular por ningún agente o actor externo, como la inteligencia artificial, que ahora he leído un par de artículos que está amenazando a la raza humana, que yo en realidad no lo creo. Pero bueno, eso es otra historia que diré en otro video. El pensamiento lleva a manos civiles, esto tiene un poco que ver con el concepto de la democratización de la educación, y también es muy importante que en la antigua Grecia la educación se basa en no repetir patrones, sino formar nuestros propios criterios para hacer un patrón propio que comulgue con las ideas que tenemos en nuestros objetivos. Supervivencia. La educación tiene que ver directamente con la supervivencia, porque la educación te va a dar las herramientas para sobrevivir, primero como individuo, luego como sociedad y luego como universo. Luego como universo, y bueno, galaxias, bla, 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 nébulas, que ese es otro tema de astronomía que luego les diré en otro video, pero bueno, me entienden un poco lo que trato de decir. La tradición oral. Es muy importante también pensar que en la antigüedad, primero la educación se transmite de manera primordial en la tradición oral, porque pues uno se transmitió el conocimiento a otro, luego evoluciona la escritura, luego evolucionamos a la tecnología y bla, 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 bla. Los ideales humanos más nobles. De esto se trataba la educación en la antigua Grecia, y por eso es tan importante, porque la educación se llevaba desde pequeño, y la primera educación que se buscaba era la civilidad, es decir, cómo comportarse en sociedad o cómo comportarse con la naturaleza y los elementos que nos rodean y las otras especies, los animales, etc. Los seres humanos somos inquisitivos por naturaleza. Eso es un comentario muy importante, lo leí, lo escribí y se los comparto. Somos inquisitivos por naturaleza. Si queremos explorar más la condición humana, les recomiendo leer a Shakespeare, que explora la condición humana en sus cientos y tantos de personajes, discutido muy bien por Harold Bloom en el canon occidental, que si no han leído, se los recomiendo, es un libro buenísimo. Ahora, pensamiento mágico, religión, que tiene que ver un poco también mucho con la educación y cómo se concebía esto en la antigüedad, antes con muchos dioses y ahora con las diferentes religiones que existen en el mundo. En mi caso, que soy mexicano y católico, bueno, también mi religión tiene mucho que ver con un pensamiento mágico, que no es sino una manera que
de tradición que se pasa de generación en generación para entender e interpretar la realidad, que también tiene que ver directamente con la educación. Nos piden discutir a dos filósofos. Yo rápidamente les voy a decir que los que me llaman más la atención son Pitágoras y Platón. Pitágoras, bueno, aparte de su teorema muy famoso, y bueno, aquí va la parte del debate en donde voy a estar en el ojo del huracán, porque la frase que más se me quedó de Pitágoras, no me pregunten por qué, no comulgo con ella, pero dice: hay un principio bueno que creó el orden, la luz y al hombre, y un principio malo que creó el caos, las tinieblas y a la mujer. Díganme por favor en los comentarios qué opinan. Platón, ¿qué dijo Platón? Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. At the touch of a lover, everyone becomes a poet. Y bueno, la poesía, para mí, que soy poeta, ha jugado un papel muy importante en mi educación. ¿Qué sigue? Dos conceptos pedagogos, que era la persona y era una persona, generalmente un esclavo, perdón por decirlo así, pero pues la realidad, que está encargada de la educación del niño a partir de los 7 años, y por eso viene la palabra pedagogos, que somos nosotros los que estamos encargados de educar. Academia, que se los había dicho, que era este jardín, academos, que es el jardín público donde se sucedían las ideas, se compartía todo. De ahí viene el razonamiento, de ahí las artes liberales, el trivium, el quadrivium, las humanidades, que fue un poco lo que yo estudié también, muchísimo tiempo en la Universidad de Monterrey. Soy de la generación del 2011, graduado de licenciado en letras. Saludos a Cabro, que era la única compañera que tuve. Oriente y Occidente, claro, no nada más tenemos la idea de Occidente, que eso es lo que más nos influyó a nosotros porque formamos parte de la ideología de un mundo occidental, pero también hay que ver a Oriente, cómo se ha desarrollado su filosofía y cómo sus grandes pensadores tienen ideas, a veces compuestas, a veces contrarias y a veces, o siempre, que se complementan para formar un universo de ideas que cuando ya las hemos dominado, lo que sigue es transmitirlas, y eso también se llama educación, y a la vez filosofía, porque lo estamos discutiendo. Positivismo, felicidad, ya lo estamos discutiendo, de los talleres de mindfulness, que a nosotros como estudiantes de maestría nos dicen que los tomemos y que nos enseñan a tener mucho la mente ocupada, que de ahí viene también en la introducción que nos han puesto en los materiales del módulo, más Platón y menos Prozac. Ya no se mediquen tanto, pónganse a leer y pensar para siempre estar felices, para siempre tener una idea en la cabeza que sea súper positiva y no necesitar de un medicamento, una droga o una persona que te esté brindando la felicidad que tú solo te puedes brindar. Y bueno, la filosofía es un modo de existencia y una manera de ver y concebir, compartir y experimentar la vida de la que todos participamos consciente o inconscientemente. Y bueno, para cerrar mi video, les comento que la filosofía es la base de la educación. Oscar Enrique Castro Ballesteros aquí, muchas gracias por su atención, con esto termino mi tarea, nos vemos al próximo video.